gran día, para mí una gran emoción cada vez que podemos compartir con grupos académicos como es este evento. Voy a aprovechar 2 minutos sobre la presentación que ya me han dado para dar esas gracias primeramente a Dios. Acabo de decir que está cayendo un torrencial aguacero del lado este. Espero que toda la tecnología nos funcione muy bien, pero agradecer a Dios por la vida y porque estamos aquí presente. Permítanme también agradecer a mi maestra, la profesora Elba Izaza. Abro esto en su frase que la caracteriza: honrar, honra. Maestra, gracias por creer en nuestra capacidad, en recomendarnos para estar en este espacio. Sé que está con nosotros en cualquier ladito. Mi agradecimiento e indudablemente agradecerles al comité organizador la aceptación de compartir este tema que en enfermería a veces suele ser un poco nuevo, innovador, pero muy aplicable a la salud pública. Así que, sin más, quiero que sepan que es primera vez que voy a dar una conferencia internacional en horas de la tarde. Por lo tanto, siendo la 1:30 pasadas ya, he decidido presentar esta ponencia, esta conferencia como tipo menú. Vamos a hacer un menú y vamos a tener bon appetit. En eso vamos a tener una entrada que son mis argumentos iniciales, muy cortos por cierto, porque el tema no es de formación integral, pero hace falta ir moldeando el hilo conductor hasta llegar a centrarnos en la presentación que tengo, que es el aprendizaje basado en proyectos. Así que esa entradita la vamos a hacer con algunos argumentos iniciales, tanto de lo que es el profesional del siglo XXI, como también una mirada más integradora a la participación social y comunitaria. Toda vez que cuando revisé la agenda de este congreso, estamos en línea, estamos 96 personas, todas académicas en algunos roles diferentes, pero cuando revisé esa agenda y dije participación social y comunitaria, eso creo 100% que nuestros profesionales tienen que estar. Así que quiero dar una mirada con 2 o 3 slides nada más para mirar cómo se integra este eje en lo que hacemos en el aprendizaje. Muy bien, entonces después voy a presentar algunas hierbas con aromas, ¿sí? Y entre esas hierbas voy a tratar de conducir el aprendizaje basado en proyectos, pero en una realidad situada y acentuando los saberes del aprendizaje. Eso es tremendamente importante e impacta en el proceso de enseñanza. El plato principal en todo menú. Vamos a desarrollar este proyecto, indudablemente muy ambicioso, pero con cierto grado de experiencia. Ya llevamos un quinquenio haciéndolo, desarrollándolo con algunos elementos variantes en cada uno de esos años. Una sobremesa. En nuestro menú voy a tratar de sintetizar cuáles han sido los productos, los verdaderos aportes y los resultados que esto nos ha llevado a colaborar con lo que es un proyecto de país. Y ya veremos por qué. Finalmente, algunos digestivos que serán nuestras conclusiones, que he tratado de presentarlas en 3 grandes bloques para que nos llevemos un poco esto de qué se hizo y cómo se hizo. Bien, entonces mi frase favorita, así como mi maestra tiene honrar, honra, la mía es: no hay una segunda buena oportunidad para una primera mejor impresión. Es lo que llamamos el momento de la verdad. Entonces empecemos con esa frase. 3 grandes objetivos. Fíjese que cuando estaba sentada, escuchaba la última conferencia de la doctora Yasmín Matutina de hoy. Cuando estaba sentada decía, bueno, ¿cuáles son esos objetivos que quiero lograr en esta hora que me han cedido para compartir casi con 100 personas? Primeramente, un objetivo general, muy general.
quiero compartir cuáles fueron esas experiencias y esas vivencias en relación al proyecto que desarrollamos que tiene el matiz de participación social y comunitaria. Pero también logré plasmar un objetivo específico en esta hora y es valorar por qué es tan importante la estrategia de participación social y comunitaria como clave en el éxito de los proyectos que tienen intervención educativa. ¿Sí? Eso es fundamental. Pero el último objetivo es muy personal, muy de este lado, muy de desafío, y es demostrar el éxito que tiene experiencias formativas. Cuando hablo de experiencia formativa me refiero a el currículum, el curso, el módulo, la asignatura, demostrar que es exitoso agarrar todos nuestros cursos y utilizar estrategias que permitan a nuestros alumnos ser protagónicos de su aprendizaje. Entonces, en el caso que nos compete, la estrategia fue el aprendizaje basado en proyectos. Y desde luego que eso redunda sobre la responsabilidad social universitaria y la formación integral de nuestros alumnos. Entonces, tres grandes objetivos. Ustedes serán los jueces a decir si los alcanzamos o no. Veamos, iniciamos con nuestras entradas del menú, el contexto del siglo XXI en el mundo real. O sea, ¿qué nos exige? ¿Cómo aprendemos mejor en este mundo? Que ya ha pasado muchos años y que cada vez nos empuja más la pandemia en este momento, a decirnos que la forma en que mejor vamos a aprender es cuando nuestros aprendizajes, cada cosa que enseñemos a nuestros alumnos, tengan relevancia, sean significativos para ellos, formen parte de un proceso participativo en el que se construye ese aprendizaje e indudablemente tenga ese toque de innovación, de creatividad, de lo nuevo para aprender. Eso es tremendamente importante. Entonces ya no es suficiente, digo, vale, porque siempre va a existir esa forma en que nosotros podemos desarrollar el arte en el aula de clases, pero no es suficiente. Es necesario, no suficiente, las aulas que sean rígidas, sino más bien aulas flexibles para tener este aprendizaje. Entonces, dicho esto a la vez se aprende mejor utilizando las nuevas herramientas de este siglo, pues se dice que las personas somos analfabetas del siglo XXI si usted no domina las herramientas tecnológicas y si usted, por ejemplo, no domina dos lenguas. Imagínense, ahora tenemos que estar en este mundo y estar un poco sintonizados en este mundo. Así que todas las TECs, las TICs, que son ya tres, ya no solamente las tecnologías de la información y la comunicación. Este siglo XXI nos está llevando hacia las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, las TAC, o finalmente las que salieron de último con ese nuevo valor del emprender. Así que las tecnologías del emprendimiento y la comunicación también forman parte de este contexto del siglo XXI. Aprendemos mejor, pero ahora miremos un poco, a ver si esto sigue. Miremos un poquito más de ese contexto del siglo XXI en los profesionales que estamos formando. Entonces, este contexto no deja por fuera uno de los paradigmas más importantes que tenemos, y es que ningún ser humano es un ser completo en el sentido determinado. Usted lleva 5 años en una profesión, usted lleva 4 años en una profesión, etcétera, etcétera. El paradigma que cobra vida en el siglo XXI es el de aprender a lo largo de toda la vida. Usted tiene 70 años, aprenda. Usted tiene 5 años, está en el aprendizaje, en su etapa de crecimiento. Pero ¿cómo aprendemos a lo largo de toda la vida? ¿Cómo inyectamos eso?
para que verdaderamente sea un motivo. Entonces eso es a través de estas variantes que tenemos ahí marcadas, que son aprendizajes que van desde hacerlos muy prácticos, que tengan aplicabilidad práctica, que usted los pueda llevar a la realidad y que esos aprendizajes a usted le permitan experiencias, vivencias, donde usted sienta, donde usted piense, donde usted exprese. Eso es importante. Y desde luego son aprendizajes en el contexto del siglo XXI que arropan lo que hemos llamado y conocemos muy bien, que es la investigación, acción participativa. Bien, entonces esto me encanta porque es como el Quijote, todo el mundo lo lee y sabe, pero nadie sabe mucho del Quijote, en verdad. Todo el mundo habla de competencias hacia instituciones académicas que forman profesionales de oro. ¿Cuáles son esas instituciones? En el caso que nos compete hoy, son las instituciones de educación superior, las universidades, formando profesionales de oro. ¿Cómo lo forman? De una sola forma. ¿Cómo nosotros formamos y le damos brillo a enfermería? Le damos brillo cada vez que en nuestras revisiones del perfil de egreso que queremos de esa enfermera o de ese enfermero tenga esas competencias. Y fíjese que no quise ponerlas como competencias del saber hacer y del saber ser, sino como capacidades. Las competencias son precisamente esas capacidades que tengo en un momento dado que me permiten a tener éxito. Entonces, esas capacidades están en tres bloques: las sociales, que tienen mucho que ver con actitudes, valores, un poco de la ética profesional, etcétera, pero tenemos las más conocidas por los docentes en estas universidades, no importa la disciplina que formemos, que son las intelectuales, las usamos mucho. El saber. ¿Qué vamos a enseñar de salud pública, por ejemplo? Pero la capacidad práctica, que son habilidades y destrezas, esas también las tenemos que desarrollar. Desarrollando estos tres bloques de capacidades, que son las competencias, le damos brillo a la enfermera, le damos brillo a nuestros egresados, porque serán profesionales exitosos allá afuera en el mercado laboral. Los espera. No podemos enseñar en un claustro cerrado. Tenemos que enseñar sobre la base de una realidad, que cada vez tenga aplicabilidad lo que nosotros estamos enseñando. Bien, entremos a otro, que es la participación social. Bueno, para hablar de participación social, indudablemente la OMS nos las define como una colaboración, una contribución. A veces es voluntaria o a veces por el tipo de beneficio, incentivo, qué voy a ganar, qué voy a lograr con eso. Entonces se involucran las personas. Es la manera más sencilla de definirla. Sin embargo, la participación social, si profundizamos un poco sobre este eje temático, vemos que tiene cuatro grandes esferas. Entonces yo puedo en participación social hablar de diferentes actores sociales, no necesariamente un actor social, no necesariamente una institución social, sino diferentes actores sociales, y eso es lo rico de trabajar estos ejes, porque crecemos todos juntos. No tenemos la misma disciplina, no nos hemos formado con los mismos saberes, sin embargo, podemos lograr grandes éxitos si todos nos unimos en este eje de participación social. Los ámbitos de este eje son variados. Ahí he puesto algunos tres, los más comunes. Sin embargo, hay ámbitos, por ejemplo, cultural, un ámbito que puede ser ecológico, todo el ámbito ambiental es un ámbito de participación social, puesto que todos necesitamos vivir en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? En cuanto a motivos, bueno, hay muchísimos motivos para sumarse a participar. El eje de participación social debe tener cabida para que todos estos actores sociales sepan qué van a hacer, con qué van a hacerlo, cuál es su aporte real al proyecto, a el programa, a la estrategia que está germinando
sobre la base de un proyecto. Y los objetivos muchas veces de participación social se basa más bien en satisfacer necesidades, pero también podemos decir que resolver problemas, llegar a acuerdos en algunas situaciones que tengan algún tipo de influencia, persuadir mucho esto que tiene que ver con los objetivos de participar. Cuando hablamos de participación comunitaria, y créame que todavía no entramos al plato fuerte, apenas estamos hilando para llegar a saber por qué escogimos y por qué es un reto y un desafío en un semestre poder aplicar participación social en nuestras clases. Indudablemente, la participación comunitaria es parte importante de la participación social. Ahí hay algunos matices y elementos que son claves en la participación comunitaria. Quisiera referirme básicamente a dos de esos elementos y son los dos últimos de esos elementos. Uno es la apropiación y la introyección. No hay nadie que participe en una comunidad entendido como un espacio geopolítico, ¿sí? Que tiene tiempo, tiene espacio. Puede ser una escuela, puede ser una empresa, puede ser una comunidad rural, puede ser una comunidad tradicional, pero esos dos elementos de apropiación e introyección tenemos no solo que queden en teoría, sino que las personas hagan suyo el proyecto que estamos desarrollando. Porque si no lo hacemos y no lo introyectan, el proyecto muere quizás hasta en su génesis. Entonces el apoderamiento y el empoderamiento son básicos en la participación comunitaria. Bien, ¿qué le da el éxito a los proyectos de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestras experiencias? ¿Qué le da el éxito a un proyecto que tenga participación social? Que no sea de la Facultad de Enfermería, de la Universidad de Panamá, donde trabajo y laboro, mi departamento de salud pública. No, el proyecto trasciende la universidad, trasciende nuestra estructura universitaria y va hacia afuera en esa forma de función sustantiva que tiene la universidad, que es la extensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el éxito de estos proyectos? ¿A qué lo atribuimos? Primero, lo que está allá abajito en rojo y en letras mucho más grandes, que es el grado de motivación. Fíjese que si yo voy a desarrollar un proyecto donde no me sienta motivada, donde no quiera, donde no tenga muchas ganas, donde verdaderamente siento que eso es pérdida de tiempo, no va a haber éxito en el proyecto. Pero además de eso, que es fundamental, tiene que haber trabajo en equipo, tiene que haber una estructura comunitaria, es decir, ¿dónde voy a aplicar esto? Muchos de estos proyectos tienen una base legal, desde luego que el que les voy a presentar tiene una base legal. También hay que considerar para el éxito de participación social y comunitaria la disponibilidad de los recursos. Nosotros no podemos, los recursos siempre son finitos. Entonces, y no nos referimos solo a recursos financieros. Ojo, también hay recursos, uno de los más valiosos es el recurso humano en este siglo XXI. Entonces, experiencias exitosas, es decir, revisar la data de cuáles experiencias han sido exitosas y que tienen más o menos este tipo de proyectos con participación social. Eso le da cierto grado de seguridad a los que estamos en esa línea para desarrollar un proyecto como estos. Y desde luego la capacidad gerencial, proyectos que no tienen capacidad, liderazgo, que no tienen fases, que no tienen una planeación de vida, son proyectos que están llamados al fracaso, ya sea de participación social o comunitaria. Bien, arranquemos con nuestro plato fuerte. Permítanme un segundo. Nuestro plato fuerte. Cada vez voy achicando un poco más el nombre de lo que había mandado a este evento, pero quiero que cuando termine mi intervención, los espectadores
y los que están de aquel lado digan, no, la maestra Alguero habló de el proyecto de gestión de riesgo en los centros educativos. Así de sencillo es el proyecto que tenemos para ustedes. Veamos por qué y para qué. Son dos grandes interrogantes que he querido desarrollarles para justificar un poco por qué nos hemos ido hacia allá. ¿Sí? Primero, ese círculo, el logo grande del CESUCA. Hay muchos logos aquí. Esta pantalla solamente el slide lo he puesto en logos para ir mirando un poco la génesis, cómo surge esta iniciativa de gestión de riesgo en las escuelas. Primeramente, nosotros pertenecemos al Consejo Superior Universitario Centroamericano. Es la instancia más alta que convoca, converge a todas las universidades públicas de Centroamérica. Le puse los 5 logos abajo de nuestras universidades en Panamá, las universidades oficiales, tenemos 5. Desde luego que en el orden no tiene ningún orden, lo único que la Universidad de Panamá deben saber nuestros hermanos países, que es la universidad más grande de nuestro país. Muchas de las otras universidades nacieron y tienen su historia, su antecedentes dentro de la Universidad de Panamá. Ahí tenemos la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, nuestras 5 universidades con diferentes áreas disciplinares de formación, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde sale esto? Sale de que desde el marco mundial, cuando hablo marco mundial estoy hablando del globo terráqueo, el marco mundial de Sendai, que habla sobre la reducción de riesgo y que cobra todavía vigencia hasta el 2030, está vigente, hasta pasar del lado acá de la política, la perseguir la política centroamericana también de gestión de riesgo. Es decir, que ya teníamos 2 grandes respaldos. Al ver estos 2 grandes respaldos, uno mundial y otro regional, el CESUCA llama a todas las universidades que forman parte de él, de este consejo, y a través de una alianza de financiamiento llamado el programa PRITCA, que tuvo en su momento, fue en el 2013, tuvo en su momento el financiamiento de todas las iniciativas de estas universidades que quisieron presentar proyectos para que fueran financiados por el gobierno de Suiza para Centroamérica. Toda esta iniciativa, de ahí esto nace. Y de ahí la Universidad de Panamá tuvo 2, 3 proyectos aplicados con financiamiento, con todo el aval de este gobierno. Entonces, una vez dado estos proyectos, fueron más de 75 que se desarrollaron, entonces nosotros pudimos, la Universidad de Panamá, unida con UDELAS, hizo la propuesta de crear el primer manual en línea, y desde ahora lo ofrezco para cualquier universidad. Este es el primer manual básico de gestión integral de riesgo a desastres para los universitarios. Tiene el lenguaje más sencillo de gestión de riesgo que debe conocer cualquier universitario. Tiene sus capítulos, sus prácticas, muy didáctico. Ese fue el producto entregado de la Universidad de Panamá, quien lo estábamos a cargo de ese proyecto, y a partir de entonces hubo grandes capacitaciones para nuestros universitarios. Bien, eso es el por qué estamos desarrollando todavía la temática de gestión de riesgo por compromisos adquiridos y que tenemos. A raíz de todo lo que acabo de decir, nace la primera política, que es la siguiente, el para qué. El para qué de gestión de riesgo en nuestros universitarios, en nuestro curso de salud pública, es porque nace
la PUCAR. La PUCAR es la política institucional, es la política universitaria de Centroamérica. Esta política es un mandato del CESUCA a todas sus universidades para que tengan cumplimiento y se permee en la institución estos cuatro componentes que están abajo y que dice que toda universidad debe desarrollarlos. Entonces, compromisos y seguíamos más compromisos. He puesto una flecha roja porque hemos acentuado este proyecto que estoy desarrollándoles y que voy a iniciar en poco para lo que es el cuarto componente, que es el compromiso con la comunidad y el país. La política habla que tenemos que tener los universitarios en esa responsabilidad social universitaria, un compromiso con la comunidad y el país. Las universidades no pueden quedarse solo dentro del claustro universitario. Y desde luego hemos trabajado en el componente 2 y el componente 4. Bien, entonces el proyecto de gestión de riesgo tiene algunas generalidades. Vamos a iniciarlas con las generalidades académicas. Pues utilizamos la modalidad el aprendizaje basado en proyecto, como venimos diciéndolo, a dos grandes colaboradoras, mis dos profesoras asistentes impecables, colaborando, sumergidas, empoderadas y apoderadas de esta intervención. El área de intervención, salud pública, pongo 3 porque es de cuarto año, el último curso que hacen nuestras graduandas. Este proyecto ambiciosamente dura un semestre, 14 semanas, pero está reprogramados con las etapas más genéricas de un proyecto, que es la planificación, la preparación, la ejecución y la evaluación. Eso distribuido y fíjese, ahí hay una gran interrogante. ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto si no hay financiamiento? Y dijimos que uno de los elementos que le da éxito a un proyecto de participación social es que tenga recursos. Bueno, por ahí empezamos a coordinar, a planificar, a ver qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y con qué íbamos a desarrollar. Veamos otras generalidades más específicas. La temática, no nos fuimos por ningún otro lado, queríamos seguir contribuyendo con la PUCAR, la política universitaria, específicamente en el compromiso con las comunidades y nuestro país, Panamá. El área de intervención, los centros educativos, llámese escuelas, por lo general tomamos para ello el sistema educativo en nuestro país está basado en un nivel básico, premedia, media y desde luego el nivel superior, la universidad. La población beneficiada directamente son todos los que estaban en esa escuelita, 290 participantes directamente ese beneficiario e indirectamente toda la comunidad alrededor de ese recurso, tomando en cuenta que la escuela es un recurso de la comunidad. Los actores sociales ya los vamos a describir, interinstitucional e intersectorial, esto es participación social. ¿Sí? Entonces ahí había muchos sectores, muchas instituciones, responsables directamente nuestro Ministerio de Educación, ¿verdad? Que tiene esto, que avala esa ley 38 creada en el 2014 y que dice que no en nuestro país todas las escuelas, todas, cualquiera que sea, debe tener una certificación que tiene un comité de seguridad escolar. Es decir, que si ocurre cualquier evento adverso en el colegio está preparado, sobreviven todos, todos saben qué hacer en un momento dado. Esa es la ley 38, esa es la ley o la base legal sobre la cual nosotros fundamentamos el proyecto en términos de país. Desde luego el PRITCA, desde el 13, mire que ya tenemos, hoy estamos en el 2020, 7 años desarrollando esto. Y otro antecedente que muy bien lo hemos marcado es la experiencia previa que ha sido exitosa en los otros colegios en otras áreas de difícil acceso a este país. Decía que los responsables
responsable era directamente el Ministerio de Educación, la Fuerza de Tarea Conjunta y también somos responsables, desde luego, mis profesoras, asistentes, mis alumnos, ¿sí? Y demás de la Universidad de Panamá. Entonces ahí están las 4 etapas, ya hemos dicho cómo se dividieron esas 14 semanas. Interesante el logo, este es un logo creado directamente por nuestros estudiantes. Ellos querían mostrar que el logo final, donde está dándole la mano para sumarlo y armar esa última pieza, es el logo de la escuela que acabamos de escoger para hacer este proyecto. Súmate con nosotros para que ya tengas gestión de riesgo y tengas una certificación. Extendimos la mano y ahí está, extraordinario trabajo artístico de nuestros estudiantes empoderados. Este logo que está aquí es el logo que oficialmente representa la Ley 38 de los centros educativos. Nosotros pasamos por cualquier corregimiento, cualquier distrito geopolítico dividido en nuestro país, y si usted ve una bandera con ese logo, quiere decir que ese colegio está certificado en gestión de riesgo, tiene un comité. Entonces, en el proceso de planificación de nuestro proyecto del aprendizaje basado en proyecto, tuvimos primeramente la presentación de este proyecto. Tenemos que venderlo. La motivación es básica. Entonces seleccionamos una escuela, vimos los pros, los contras, hicimos un análisis FODA a ver cuáles son verdaderamente las fortalezas que tenía. Listamos quiénes eran ese centro de actores sociales, hicimos las coordinaciones intersectoriales, mucha coordinación, hay que arrancar el carro, hay que ir a las instituciones, hay que llamar, hay que enviar correo, todo esto es gestionar el proyecto para que tenga éxito, hasta llegar a un cronograma de coordinación entre todos, porque es un trabajo de equipo y todos tenemos una parte, es un cronograma consensuado. La preparación, esto fue tremendo, 2 semanas nada más, pero mis alumnos salieron expertos en gestión de riesgo. Ellos le hablaban a usted de cuál era el marco de Sendai, cómo era la política, el APOCAR que busca, cuál es el lenguaje, qué se llama amenaza, cómo haces un mapa de riesgo, qué es un simulacro, qué tiene que tener, etcétera, etcétera. 2 semanas para prepararlos. Tuvieron inducción de esos actores sociales intersectoriales. Usted sabe la satisfacción, los que me escuchan, de poder mirar el aula de clase y no necesariamente en la universidad. Hasta eso significa participación social. Los espacios que podían dar, por ejemplo, la Cruz Roja o SINAPROC, el sistema de protección, su propio espacio para inducir, hacer los procesos de inducción de nuestros alumnos y mirar que un espacio, un auditorio de ellos se convertía en un aula de enseñanza. Esa preparación duró 2 semanas, muy intensiva, muy fuerte. Se prepararon también para lo que es participación social y comunitaria, cómo tienes que escuchar con afecto, cuál es esa escucha empática que das, cómo tienes que mirar a otros actores sociales, no solamente a los que estamos en los hospitales, a los que estamos solo con salud, no, este es un proyecto que va más allá, trasciende el aprendizaje hasta la universidad en nuestras aulas. Y finalmente, revisar, porque ahí es donde viene lo importante. Todo esto se da en el curso de salud pública y ese curso tiene 4 módulos que hay que desarrollarlos. Y uno de los módulos tiene la investigación en salud pública, la investigación-acción. Entonces buscar muchos elementos, cómo hacer la encuesta, cómo hacer los instrumentos que se van a utilizar, los sabrán hacer nuestros alumnos. Era mi pregunta. ¿Qué lagunas trae el estudiante? Solo tengo 2 semanas para prepararlo. Excelente. Fase de implementación, ahí están mis queridos alumnos, que por cierto, eso fue el año pasado, más o menos en octubre, segundo semestre intervenimos y todavía tenemos alumnos que nos dicen, ¿cómo está maestra?
hice esto, en mi casa se dio esto, en mi comunidad esto, un aprendizaje para toda la vida, de verdad que sí. La implementación, aquí está la fuerza de tarea conjunta, todos estos logos que estamos viendo, en Panamá la integran para la ley 38 de Meduca, eso está integrado por 6 instituciones. Aquí están algunas de ellas. No puse el logo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que también está. Este lanzamiento se dio, no hubo una sola institución, ni un solo sector que no fue al lanzamiento a decir aquí estoy presente y aquí están mis colaboradores para contribuir en ello. Fantástico. Cuando se cree en el proyecto, cuando hay, cuando hay ese éxito en los proyectos anteriores. Y aquí abajo, donde dice Meduca, interesante ver que hay una seriedad y un compromiso desde la más alta instancia de nuestro país, Ministerio de Educación, para contribuir nivel nacional, nivel regional y nivel local. Entonces, todos juntos podemos hacer esto. Se hizo un diagnóstico, otro módulo de salud pública. ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Cuáles son los elementos del diagnóstico? ¿Cuál es el proceso de priorizar las necesidades? Entonces, todo esto se hizo en ese bloque de competencias. Volvemos a los enfermeros y enfermeras que brillan, ¿sí? Las competencias del saber hacer y del ser. Ahí están cuajándose todas permeándose unas con otras, hasta llegar a un plan de intervención. Nuestro diagnóstico se basó en las CAP, que son los conocimientos, actitudes y prácticas, pero en relación a gestión de riesgo. ¿Qué sabían los maestros aplicados a todos los maestros de la escuela? Bien, como no quiero seguir hablando más, ahora quiero compartirles un video que es un documental hecho por mis propios alumnos. Todo está aquí porque crecen, editan, hacen videos, filman, integran todo lo que usted va a ver ahí y además de otras competencias, talentos que no conocía de nuestros alumnos y que salen y es un crecimiento hermoso, de verdad que sí, para que nuestros profesionales de nuestra disciplina tengan éxito y sean muy bien reconocidos por nuestras sociedades. Así que no sé si me voy a atrever a pasarlo. ¿Puedo salir de la pantalla un segundo? Y habrán momentos en los que no, y ambos son igualmente importantes. Estar preparado ante la adversidad a los desastres es la mejor opción para salvar nuestras vidas. El Centro Educativo Básico General Toribio Lorapuche fue el escenario de encuentro que convocó a instituciones gubernamentales y a los universitarios para desarrollar el proyecto de salud pública en seguridad escolar, avalado por la Ley 38 como mandato en la implementación de gestión de riesgo en todos los colegios a nivel nacional. Toribio Lorapuche está ubicada en el distrito de Chame, corregimiento de Sorá, a 25 minutos de la carretera interamericana, siendo la de mayor capacidad desde el nivel básico hasta la premedia, integrada por una población educativa de 290 personas entre docentes, estudiantes y administrativos. Los primeros pasos para el desarrollo de este proyecto inician con la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta, quedando sellado el compromiso de todos los actores sociales en una agenda compartida y con una misma visión de trabajo. Para determinar conocimientos, actitudes y prácticas en gestión de riesgo, se aplicó una encuesta como diagnóstico inicial, identificando las necesidades y situaciones reales en gestión de riesgo dentro y fuera del plantel. Un acompañamiento permanente de las autoridades nacionales, regionales y locales del Ministerio de Educación facilitó el cumplimiento de las actividades programadas por los universitarios, dando reconocimiento a la preparación y capacitación de la comunidad educativa Toribio Lorapuche en gestión de riesgo. Temas como
alarma temprana, señalización y punto de encuentro fueron revisados mediante recorridos de los estudiantes de enfermería guiados por SINAPROC y la Cruz Roja, quedando establecida la ruta de evacuación. 6 brigadas de seguridad escolar fueron conformadas con la participación de 85 voluntarios, los cuales fueron capacitados por los especialistas de cada institución en conjunto con los universitarios, quienes diseñaron materiales educativos para ser utilizados en cada una de las brigadas. Una jornada de limpieza masiva convocada por la dirección del plantel en conjunto con los padres de familia permitió la participación activa de los estudiantes universitarios y el acercamiento directo con toda la comunidad educativa. Bueno, una labor de destrucción y construcción, más que todo. Remodelando todo, y lo que pretendemos aquí hacer un depósito, porque ya ven muchas cosas pues, que no sirven, pero no se pueden botar, entonces hay que guardarlas, y eso es lo que pretendemos hacer aquí. Estrategias de sensibilidad y divulgación fueron utilizadas para la capacitación masiva salón por salón, siendo los actores principales los niños y niñas de la brigada de evacuación, acompañada por SINAPROC y los estudiantes de la Facultad de Enfermería. Esto lo hacen aquí, lo pueden hacer en su casa, en cualquier lugar, usted y yo en un lugar seguro, en cerca de un mueble, algo fijo y seguro para usted. Un simulacro de evacuación fue utilizada para evaluar los aprendizajes adquiridos y la respuesta de la comunidad educativa en preparación en gestión de riesgo, logrando un tiempo récord de menos de un minuto, desde el sonido de la alarma temprana hasta la llegada al punto de encuentro, ganando la buena nota en gestión de riesgo. Para nosotros pues ha dejado huellas significativas, no solamente en la población estudiantil, sino también en nuestra comunidad de Sorá. La verdad, agradecida a la profesora Lourdes, que ha sido la coordinadora pues, general de este proyecto, en especial a los estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Enfermería. Agradecida por haber tomado nuestro centro educativo con este gran proyecto que ha dejado huellas y huellas para quedarse. Muchas gracias. El cierre de todas las actividades se dio con un pabellón de exhibición llamado Festival en Gestión de Riesgo. Un proyecto de suma importancia porque nos muestra la vulnerabilidad que tenemos y la manera de enfrentar de cierta forma este tipo de eventos que a veces no estamos preparados y realmente a veces ni siquiera pensamos que en algún momento pudieran darse. Maestros y alumnos, recibiendo premios y reconocimientos por la proyección, el ingenio y la creatividad en gestión de riesgo. Ahora, el Centro Educativo Básico General Toribio Lorapuche cuenta con el tren de seguridad escolar, 6 vagones y una locomotora que llevan rapidez, velocidad y precisión en gestión de riesgo. Sí, estoy cerrando un poquito porque voy a dejar la proyección hasta ahí. Creo que son los elementos que más me interesan y estoy viendo que ya estoy limitada de tiempo. Así que con el permiso de ustedes, ay, ¿por qué se me está rayando mi pantalla? Caramba, creo que me está avisando que ya debo terminar. Es así, mi coordinador. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Nosotros trabajamos nuestros resultados, cuáles fueron las señalizaciones, mapa de riesgo y los simulacros que se hicieron en ese plantel. En tan solo 6 semanas se logró certificar, es el producto, certificar el Toribio Lorapuche con sus 290
participantes, quedaron como compromiso formadas ya las brigadas de seguridad. Esos son los colores estándares, los signos y los símbolos que representan cada una de las brigadas. Gracias por borrar la pantalla. Y desde luego el seguimiento. Esto es la evaluación que se hizo en 6 semanas, una distancia, si se pudieron dar cuenta, de 20 minutos, pero había estudiantes que estaban a hora y media para llegar a ese colegio. Mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho darse y con poco. Debo reconocer que también tuvimos la colaboración, el financiamiento de una empresa que se sumó en su responsabilidad social empresarial a darnos toda el aval y la inversión de toda la señalización del colegio, al igual que la visibilidad de las brigadas, ya sea con sus mochilas, sus bufandas. Todo fue patrocinado por estas empresas que también forman parte de la comunidad y que se sumaron al proyecto. Entonces, los logros académicos ahí están, clarito. Sobre todo me voy a integrar los saberes, eso es importante nuevamente para el brillo de nuestros profesionales. El logro fue seguir trabajando sobre la PUCAR, nuestra política universitaria, y hacer una investigación de acción participativa. El centro educativo, su logro muy bien ganado, porque todos los maestros se sumaron, fue certificarlo y tener un comité de seguridad. Y a nivel nacional e internacional también tenemos logros en este proyecto, puesto que hemos marcado y acentuado la responsabilidad social universitaria dentro de su proyección y extensión hacia el país, y ahora estamos aquí internacionalmente divulgando y reconociendo una vez más que proyectos como estos vale la pena desarrollarlos. Finalmente, para un poco, ay caramba, creo que me adelanté, un poco las conclusiones. Tengo unas 4 conclusiones en bloque. Una es hacia la formación académica. Con todas le he puesto que es imperante, es urgente que en esa formación, que el proceso de enseñanza-aprendizaje le permita a nuestros alumnos convivir en escenarios que refuercen e integren sus saberes. No podemos mantenerlos en el aula. Ahora no tenemos sino aula virtual, pero igual tenemos que ingeniárnosla, repensar el proceso. Hacia la cultura de reducción de riesgo, pues todos debemos tener capacitaciones, porque eso es una amenaza que está ahí, debemos saber cómo actuar. Por eso nuevamente reitero, el manual básico para las universidades ya está listo, ha sido validado, solo es para ser utilizado. Hacia la institución de educación superior, pues seguir impulsando ese rol de responsabilidad universitaria, y sobre todo en el ámbito nacional e internacional, que la universidad se sienta, que se hable de los universitarios, que ahí está la masa verdadera, crítica de lo que piensan, de lo que sienten los universitarios. Y finalmente, y ahí viene mi objetivo personal, es elevar el nivel de motivación y de compromiso de los docentes frente a los nuevos desafíos y los retos de la educación superior. Tenemos que dar un poco más, tenemos que darnos más, porque son proyectos que requieren de muchísima tiempo y mucho ingenio para que se puedan desarrollar. Termino diciendo la frase de mis alumnos, ese es el eslogan de ellos: una escuela segura es una escuela confiable, juntos en gestión de riesgo. Y la buena nota, no sé si haya tiempo, creo que me pasé por 8 minutos, qué pena, pero que haya algo de preguntas, comentarios. Con esto cierro, y infinitamente agradecida por el espacio que nos han permitido compartir lo que venimos haciendo como aprendizaje basado en proyectos. Muchísimas gracias.